Muy bien, como son las 7:24, ya estamos en Zoom, vía Zoom, conectados con Jorge Ortiz. Él ha sido periodista y corresponsal internacional, articulista, presentador de noticias, entrevistador y colaborador de la revista Times, además de autor de 4 libros de relatos históricos. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos de esta mañana, Jorge. Usted ha dicho en primicias, en el diario digital, que Perú se encamina a las elecciones más tristes de su historia. Según su comentario, da igual quién gane. No da exactamente igual, Yolanda, buenos días, gracias por la invitación. No da exactamente igual, pero ninguno de los dos candidatos era un candidato recomendable. Hubiera sido ideal que el Perú tuviera una mejor opción final en esta campaña electoral, y no dos candidatos cuyos antecedentes son entre malos y pésimos. El señor Castillo, probable ganador, tiene una vinculación con un sector político, con un proyecto político, el socialismo del siglo XXI, que más allá de su muy eficaz propaganda ha fracasado en todas partes. Y la señora Fujimori tiene también un antecedentes de corrupción que podrían llevarla a la cárcel hasta 30 años, según ha pedido la Fiscalía. No son precisamente dos candidatos finalistas altamente recomendables. ¿Y cuáles son los antecedentes políticos, sociales, económicos para que hoy personas de estas características hayan llegado a ser las únicas dos opciones para Perú, para tener su futuro gobernante? Bueno, es evidente que el sistema político peruano está en un momento de incapacidad de representación, pero no sé si ha fallado solamente el sistema político o han fallado los electores peruanos. Es decir, el Perú ha tenido una tendencia desde hace muchos años a buscar personas para los puestos de dirigentes que se parezcan a la gente. Esa se ha vuelto como una obsesión de la gente, que el candidato se parezca a mí, que sea un hombre de la calle, que tenga mis problemas, mis angustias, mis necesidades de trabajo, mis dificultades para educar a los hijos, para la subsistencia diaria, lo cual es muy comprensible. Pero a la luz de los resultados, el Perú debería pensar, el elector medio peruano debería pensar en otra cosa. Ya el Perú ha tenido malos antecedentes con estos líderes que son parecidos a la gente y que ese parece ser su única gran virtud. Tuvo la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado, que también fue el sector militar peruano que se declaraba vinculado con el pueblo, nacido de las entrañas populares, que reflejaban el sentimiento del pueblo pobre, del pueblo marginado del Perú. Esa dictadura duró 7 años, desde 1967 hasta 1975, y fue un fracaso, tan fracaso, dejó al Perú absolutamente conflictivo, dividido, fracturado, que tuvieron los mismos militares, otro sector, que dar un golpe de Estado para sacar al gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Y después el Perú ha persistido en esa búsqueda del parecido, del hombre nacido de la entraña popular. Y ahí estuvo Ollanta, estuvo Alejandro Toledo, presidentes que fracasaron en sus gestiones. Ellos dos, Humala y Toledo, están siendo perseguidos por la justicia y persisten lo mismo. Hoy es el profesor Castillo. Claro, pero también estuvieron Kuczynski, estuvo Alan García, estuvieron también otros presidentes que también cayeron en el tema de la corrupción. Uno de ellos se suicidó antes de tener que enfrentar este tema. O sea, ¿no crees que también la situación de Perú da para que la gente finalmente busque a alguien parecido cuando tenemos una periferia en el país que tiene algún tipo de desarrollo importante, económico, social, pero en cambio el interior del Perú vive en una situación de olvido permanente y en algunos casos llega a niveles paupérrimos? Entonces, no es esa la gente que dice, bueno, ¿será que alguien que se parezca a mí, que hable como yo, que haya sufrido? Esta idea, ¿verdad?, de que alguien así puede ayudarles. O sea, la situación no solamente es que haya malos electores, también ha habido, como tú bien dices, malas autoridades, y la situación de Perú, tampoco creo que ni Keiko Fujimori ni el señor Castillo puedan, ni a corto ni a mediano plazo, sacarla adelante, porque es de una mayor profundidad.
A ver, es que yo mencionaba los casos de Ollanta Humala y de Alejandro Toledo simplemente como ejemplos. El mismo Alan García que tú mencionas, Yolanda, fue presidente en una época en el que su partido, el APRA, Acción Popular Revolucionaria Americana, era el partido del pueblo, era el partido de izquierda, de la revolución. Pero la segunda vez no fue así. Y entonces el Perú tiene una consistencia en votar eso. El último presidente que tuvo fue Fernando Belaúnde Terry, de esos presidentes salidos de una élite intelectual. No me refiero a una élite social ni que pertenezca a grupos políticos, sino gente formada, gente con capacidad de Estado. Desde ahí en adelante, pues el Perú se ha puesto a buscar gente que se parezca a mí, y esa no es la solución. No basta con buscar gente que se parezca a mí, sino gente que se parezca a mí en sus necesidades, en sus angustias, en sus anhelos, pero que tenga la capacidad de gobernar el Perú. El señor Castillo es un maestro rural casi analfabeto porque se le oyen las declaraciones y son las declaraciones de un hombre que no logra hilar dos frases seguidas, que es absolutamente incoherente, que más allá de unas 4 frasecitas hechas que ha aprendido, no tiene ningún contenido, no hay nada de fondo. Ese señor está en capacidad de gobernar el Perú. Keiko Fujimori no era muy distinta. Es una mujer que lo único que tiene es la herencia del padre, el presidente Alberto Fujimori, a quien muchos peruanos lo reverencian, así como muchos peruanos lo detestan. El mismo Fujimori está en la cárcel. El Perú además ha pasado por épocas de violencia muy grave, y por eso me preocupa que el Perú votó en la primera vuelta por la ingobernabilidad, porque como bien decías, Yolanda, ni Keiko Fujimori, ni Pedro Castillo parece que le darán al Perú, cualquiera de los dos que sea finalmente elegido, le darán la gobernabilidad que necesita para sacarlo de esas crisis, entre las cuales la que tú mencionaste es quizás la más aguda. La gran diferencia en la distribución de la riqueza, es decir, hay sectores muy ricos, muy poderosos, limeños, nobles, costeños, mientras que hay otros sectores, especialmente andinos, en la Sierra Sur del Perú, en que la gente vive en condiciones pero vergonzosas de pobreza, de hambre, de desesperación, de falta de acceso a todo. Ninguno de los dos previsiblemente le dará una solución al Perú que le garantice prosperidad y estabilidad. Realmente es muy preocupante. Perú queda profundamente herido, me parece, polarizado, dividido. Aquí tenemos prácticamente un 50% que apoya a Castillo, y tenemos el otro porcentaje que tampoco es que apoya a Keiko. Es un porcentaje que lo que está es parecido a lo que ocurrió aquí en Ecuador, está en contra de Castillo, quien además no tiene ningún empacho en mostrarse profundamente homofóbico, machista, etcétera. O sea, si se sigue manteniendo la tendencia y esta diferencia a favor de Castillo, quiere decir que puede haber un retroceso muy importante en Perú, pero además, ¿qué significa dentro de la política regional en donde aparentemente él se declara totalmente extremista, digamos? Él es de izquierda marxista, ¿verdad? Comunista. Pero ¿qué significa esto a nivel de la región y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este momento en Chile, con la nueva constitución? ¿Qué está pasando con Colombia? ¿Y hacia dónde ves tú que estamos yendo como región? Como región creo que nos estamos acercando cada día más al abismo. Creo yo que el fenómeno peruano de un elector que no vota pensando en soluciones, sino vota pensando en revanchas. En algunos casos ni siquiera es en revanchas o en desquites, sino absolutamente en venganzas. Me parece que todo eso está generando pues un desconcierto. Los problemas en estos países se están agravando. La situación de Chile no va a mejorar con una asamblea constituyente. Las asambleas constituyentes históricamente se han demostrado, con muy pocas excepciones, como caminos hacia más conflictos, más problemas, más desesperación. Las asambleas constituyentes, que tanto parecen gustarles a los pueblos, si uno lo revisa históricamente, no han solucionado nunca nada y más bien han complicado las cosas. Chile no le irá mejor
después de la Asamblea Constituyente de lo que le ha ido antes. Chile ha tenido tasas de crecimiento muy altos que han sacado a muchísima gente de la pobreza, que han engrosado enormemente a la clase media, que han generado un nivel de bienestar como no ha tenido ningún otro país latinoamericano, con vacíos, con inequidades y sobre todo con aspiraciones no alcanzadas, que hicieron que la gente tuviera una reacción turbulenta que derivara en lo que derivó en octubre del año 2019 y que derivó también en que el presidente Piñera, demostrando una falta absoluta de visión, de coraje y de valor, pues se diera rápidamente, se fuera por el camino fácil, decir, ya tomen Asamblea Constituyente y creer que así resolvía el problema. Piñera será históricamente cómplice de haber agravado la situación de Chile. Y menciono Chile especialmente porque Chile era un ejemplo de estabilidad y prosperidad. Y ver que pues un sector se lanza a la calle, con justa razón probablemente, a hacer unas protestas, se excede en su violencia y el gobierno pues en vez de reaccionar con autoridad a la violencia, reacciona con una cesión y una concesión vergonzosas. Y Chile, que insisto, era un ejemplo de estabilidad y de prosperidad, de ir sacando cada año más gente de la pobreza y engrosando la clase media, pues ahora se meterá en un callejón sin salida que será la Asamblea Constituyente y todo lo que vendrá después. En los otros países está pasando algo, en algunos casos todavía peor, porque es evidente que la situación en Colombia se está deteriorando. Colombia era un país que también, a pesar de la guerra civil que causada por las FARC y que duró prácticamente medio siglo, tenía un nivel de crecimiento significativo. Colombia era un país que tenía niveles de prosperidad más altos que los de la región, asombrosamente altos, sobre todo tratándose de un país que estaba en guerra. Y ahora, pues, posiblemente se meterá también en una aventura difícil en las elecciones del próximo año, porque el candidato favorito, al menos hasta ahora, es Gustavo Petro, otro de estos turbulentos representantes del socialismo del siglo XXI. Socialismo del siglo XXI que tiene una serie de lemas que cautivan la imaginación de los sectores intelectualmente más desprovistos, pero que terminan generando muchos más problemas de los que ya había antes de que ellos sean elegidos. Pero ¿por qué hay ese dulce en el discurso? ¿Qué es lo que les falta, digamos, a quienes hoy en día se ha dado en llamar los más democráticos, ¿verdad? Los más pragmáticos, que tratan de poner y reactivar a los países, como en el caso de Guillermo Lasso y su discurso, de reactivar la economía, el empleo, etcétera. Pero sin embargo, viene cualquier persona con un discurso simplemente de oposición radical y con una cantidad de eslogans y la gente se emboba, o sea, la gente cae frente a este dulce y empiezan a haber problemas. Incluso me pregunto, ¿qué va a pasar con Ecuador? ¿Vamos a quedar aislados si es que todo empieza a triunfar el socialismo del siglo XXI en la región, etcétera? ¿Qué va a pasar con Ecuador? ¿Y qué va a pasar con la gente que le encanta ese discurso en nuestro país? A ver, el socialismo del siglo XXI tiene evidentemente un proyecto político que seduce a las masas, porque les habla de revancha, de reivindicación, plantea la política en términos de lucha de clases. Y lamentablemente, pues, como dicen los sociólogos, el mundo se está llenando de los perdedores de la globalización. La globalización que se precipitó a través de la caída, a partir de la caída del muro de Berlín, que le dio al mundo la esperanza de una época de democracia, de estabilidad, de un capitalismo eficiente, pues se fue desvirtuando. El capitalismo perdió su condición de integrador de las clases medias en el mercado y fue distorsionado y se ha convertido poco a poco en un capitalismo financiero en el que es un sector, el sector que maneja las finanzas, la banca, el gran beneficiario de la globalización y del capitalismo, mientras mucha gente se va quedando rezagada. Todas esas ilusiones que se generó con el fracaso del socialismo y con el triunfo de las sociedades democráticas y capitalistas, pues todos esos perdedores se van acumulando y van generando un afán de desquite, de encontrar otros caminos, de cambiar todo lo presente.
Y eso ha hecho que pues surjan estos líderes populistas incluso en sociedades prósperas avanzadas. El caso de Donald Trump es el caso más evidente de un populista irresponsable que no le importa maltratar a la democracia e incluso valerse de la democracia para destruirla. Por suerte, el pueblo norteamericano reaccionó y lo derrotó inapelablemente en las elecciones de noviembre del año pasado. En el Ecuador pasó algo parecido, a pesar de la feroz arremetida del socialismo del siglo XXI con todo el dinero que tiene aquí el correísmo gracias a la corrupción. Y sin embargo el Ecuador reaccionó y terminó eligiendo un presidente liberal que no ofrecía milagros, sino ofrecía empezar un proceso de recuperación de la economía, de abrir oportunidades para el emprendimiento, de generar una situación laboral en la que sea más fácil la contratación de manera que se multiplique el empleo y que caiga el desempleo. Y yo creo que Colombia es probable que el año próximo no caiga en la seducción del señor Petro del socialismo del siglo XXI, sino que elija un presidente que maneje el país con continuidad para que Colombia, superando los desajustes que derivaron en las protestas que están afectando al gobierno del presidente Duque, retome la senda de crecimiento, de estabilidad y de paz por la que estuvo transitando. En el caso del Perú, pues eso lo veo más difícil, porque claro, la alternativa al socialismo del siglo XXI, la alternativa a Castillo, no era una buena alternativa. Keiko Fujimori no tenía credenciales democráticas, no tenía antecedentes democráticos, y se la ve. Ayer ya estaba hablando, antes de ayer estaba hablando de fraude, sin presentar ni una sola prueba. Simplemente perdí las elecciones porque me hicieron fraude, que es lo mismo que ya había dicho Castillo unos días antes, cuando decía, tiene que salir a la calle el pueblo a defender la victoria popular, cuando todavía no se habían contado los votos y cuando los pocos que se habían contado él iba detrás. Es decir, esos dos candidatos no eran garantía de democracia. Y claro, pedirle a la gente que vote en contra del socialismo del siglo XXI, que le libre al Perú de esa epidemia, era un pedido sensato, pero si le hubieran dicho vote por fulano de tal, que es una garantía de estabilidad y prosperidad. Pero esa alternativa era Keiko Fujimori, que no garantizaba nada. Efectivamente. Bueno, seguiremos pendientes de lo que pasa con nuestro país vecino y ojalá lo que ocurre en otros lados nos sirva como historia, nos sirva para no caer en determinados errores permanentemente. Ahora, algunos dirán... Nos puede servir para algo más, Yolanda, en el caso de los ecuatorianos. El Perú dejará de ser atractivo para los inversionistas porque es un país que se aboca a la inestabilidad. Y más bien mucha de esa gente puede ver la estabilidad ecuatoriana y venir acá, ojalá. Buen punto. Bueno, el riesgo país, contrario a lo que pasó en estas últimas elecciones en Ecuador, subió de forma precipitada en Perú, simplemente con la idea de que podría estar ganando Castillo. Y esas son las consecuencias, ¿no? Cuando la economía del Perú estaba bastante bien, según el ministro saliente Waldo Mendoza, preveían un crecimiento del PIB de un 10% para este año. Parece exagerado, pero bueno, esa es la previsión que tenían. Gracias, Jorge, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Esperemos que podamos conversar en el futuro también sobre estos temas tan interesantes e importantes que los manejas también. Gracias a ti. Esperamos verte pronto. Hasta pronto.